una reunión más que tenemos para estudiar durante este mes de mayo dedicado a María, a Nuestra Santísima Señora, eh, para contemplar, para meditar y para estudiar un poco en el tiempo que nos permite sobre los dogmas católicos en torno a la Santísima Virgen María. Entonces, dado que todavía la oración, eh, el ángel se sustituye durante el tiempo pascual y hasta el domingo de la Santísima Trinidad, que este año es el domingo del 30 de mayo, si no me equivoco, los invito y que pueden ustedes seguirnos también ahí en la página de Facebook, en el grupo de Facebook, a rezar el Regina Cheli, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya, resucitó según lo dijo, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque resucitó en verdad el Señor, aleluya. Oh Dios, que te dignaste alegrar al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, concédenos, te rogamos, que por la mediación de la Virgen María, su Madre, alcancemos los gozos de la vida eterna por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, el día de hoy, por ahí a lo mejor vieron ustedes que estaba anunciado que íbamos a hablar sobre la Inmaculada Concepción. Sin embargo, dado que surgió ahí una cuestión con uno de nuestros compañeros, que era el que iba a tratar ese tema, no podrá ser en vivo en la hora habitual. Entonces ya estaremos avisándoles cómo lo haremos y mediante un video que después vamos a compartir, o si se programará en otra hora por si ustedes pueden acompañarnos, quizá durante la semana o el mismo sábado, pero dentro de otro horario. Por lo pronto, para seguir con el programa, el día de hoy veremos que me parece que también sí apareció como tal en el grupo de Facebook. Estaremos viendo precisamente el dogma de la virginidad perpetua. Y bueno, nosotros especialmente, ¿no?, en México, muchas veces la forma de referirnos a la Santísima Virgen es principalmente así, como Virgen. Es muy bonito, por ejemplo, en la liturgia y la oración bizantina, que siempre va, o también en varias iglesias orientales, que siempre va unida Virgen Madre o Virgen y Esposa, o Virgen y Novia, según la traducción, o sea, del griego, de otras lenguas. En nuestra tradición latina también el hecho de, también cuando le llamamos siempre Virgen María, eh, tota pulcra, toda pura, purísima, también es uno de los títulos y de las honras. El día de hoy vamos a analizar precisamente la virginidad perpetua de María. Si ustedes consideran la mayoría de los iconos, la iconografía mariana, tanto latina como oriental, pero especialmente en la oriental de tradición bizantina, es común ver en las imágenes de Nuestra Señora que también aparecen algunas imágenes latinas, que aparecen representadas 3 estrellas siempre. Una en el manto, siempre están en el manto, casi siempre, una en la parte de la cabeza y hacia los lados. Estas 3 estrellas simbolizan precisamente esas glorias de María, eso que confesamos al decir que la Virgen fue perpetuamente virgen. María Virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, que generalmente es también una de las ejaculatorias que se encuentran más frecuentemente en los rezos, incluido dentro del rosario o dentro también de las alabanzas litúrgicas a la Santísima Virgen. Bien, ¿por qué hablar de esto? Primero, porque es el dogma de la virginidad perpetua de María, y como han comentado ya mis compañeros y como habíamos hablado nosotros mismos la primera vez que tuvimos la oportunidad de reunirnos, todos los dogmas marianos siempre apuntan así como cuando Santa Isabel llamó a la Virgen Madre de Dios, al llamarla, ¿quién soy yo para que la Madre de mi Señor, dichosa tú que has creído? Cuando Santa Isabel dirigió esas alabanzas a la Santísima Virgen, entonces, la Santísima Virgen, como reacción prácticamente inmediata, lo que hace es decir: mi alma engrandece al Señor y se complace en alabar el Espíritu de Dios mi Salvador, y empieza todo ese canto glorioso del Magnificat. Entonces,
todo lo que es concerniente a María siempre es concerniente a Cristo. En el tema pasado, precisamente, la maternidad divina no es que María haya concebido a Dios en cuanto Dios, a la Trinidad toda, ¿no? Sino que es verdadera madre del Verbo de Dios, del Logos divino, de Cristo, que es una sola persona con dos naturalezas, la humana y la divina. Y en ese sentido, al ser verdadera madre de Dios, estamos afirmando también que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, todos los dogmas marianos siempre van unidos porque Dios mismo quiso unir su labor redentora. O sea, la persona de Jesucristo quiso estar muy unida, muy ligada hacia la Santísima Virgen. Precisamente el dogma de la Inmaculada Concepción va unido a la cuestión del pecado original. Y aunque no es el tema que vamos a ver hoy, lo resalto porque así como en el pecado original propiamente, la primera pareja, eh, Eva empieza ese diálogo con la serpiente, con el engañador, y seducida cae y peca. No se constituye el pecado original hasta que no peca el esposo de Eva, hasta que Adán peca. Entonces en ese momento es cuando propiamente hay un pecado original. Porque, como dice San Pablo, en Adán todos pecamos. Y así como en Adán todos pecamos, entonces en Cristo, que es el nuevo Adán, es que somos liberados del pecado, es que somos redimidos. Una libertad que no es para escoger entre lo bueno y lo malo, sino una libertad tal cual del pecado que nos permite vivir frente a Dios, de cara a Dios, renovados como nueva criatura. Eh, pero también, así como Eva estuvo asociada al pecado original, así muchos padres llamaron a María Santísima la nueva Eva. Bien, esto solo para reiterar la cuestión de cómo María Santísima, todos los dogmas y todo lo que decimos respecto a ella siempre va asociado y unido y no puede ser de otra forma hacia nuestro Señor Jesucristo. Y por Él, pues a la Trinidad misma, ¿no? Mediante la gracia de Dios somos santificados, mediante la gracia de Dios somos, incluso se dice, deificados, ¿no? Participamos de la vida divina sin dejar de ser hombres, con esa distancia abismal que hay entre la criatura y el Creador. Eh, pero si Dios quiso que por Cristo, que en sus llagas hemos sido sanados, como dice las Sagradas Escrituras, también quiso asociar muy especialmente a María, tanto en traernos a Cristo como en el hecho de mantenernos en Cristo. De hecho, parte también de lo que se desprende, como lo les exponía Oscar, ¿no? De la maternidad, María en tanto Madre de Dios, Madre de Cristo, Madre de Dios y Madre nuestra también. Bien, ahí los mensajitos que les ponen en el chat, si les pido por favor, pues sí que mantengan sus micrófonos apagados y que mediante el chat realicen las preguntas que podamos retomar hacia el final. Entonces, quisiera empezar hablando sobre qué es este dogma, ¿no? El dogma de la virginidad perpetua. Y podríamos decir que, o sea, tal cual, el dogma está clarísimo, ¿no? Perdón, que está clarísimo cuál es lo que dice, o sea, que María fue siempre virgen. Pero ¿de dónde viene esto? Y si ustedes recuerdan, en el profeta Isaías hay una promesa que se encuentra precisamente en, anunciando al Salvador, diciendo que he aquí que la Virgen parirá y dará a luz un hijo, que será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. La cita de Isaías, permítanme porque necesito, necesito verlo ahorita, se me fue tal cual así, en la virginidad. Perdón. Espérenme porque se me perdió, pero ahorita les pongo la cita de Isaías. Si alguien la recuerda, me la dice. Pero bueno, para empezar, bíblicamente tenemos al profeta Isaías, con esa promesa de aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, no dice parirá, sino que concebirá, perdón, y dará a luz un hijo al que Isaías 7:14. Ok. Tenía la duda y no quería poner algo que fuera después, que estuviera equivocado, ¿no? Isaías 7:14.
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo que será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Pero también cuando San Lucas, en el primer capítulo, que nos plantea la Anunciación, primero nos habla de la Anunciación del ángel que se le aparece al esposo de Santa Isabel en el templo y que le anuncia el nacimiento de San Juan Bautista. Y estando ella Isabel con 6 meses, dice las Sagradas Escrituras, fue enviada a una ciudad de Nazaret a una virgen llamada María, el ángel del Señor llamado Gabriel. Entonces, o fue enviado un ángel, el ángel del Señor, estando Isabel a los 6 meses, fue enviado el ángel del Señor a una ciudad de Nazaret y el nombre de la virgen era María. O sea, tenemos el dato revelado, histórico también, tanto el dato profético como el dato histórico que nos pone San Lucas, pero ambos que pertenecen a las Sagradas Escrituras. De entrada, que María es virgen antes del parto. O sea, está en la profecía de San Lucas, y está, perdón, en la profecía de Isaías, y está en la descripción que nos hace San Lucas. Ahora, cuando se da la anunciación, si recuerdan, María, a diferencia, por ejemplo, ahora está, no sé, luego a veces se habla de cómo María aparece también en el Corán, ¿no? En textos no cristianos. Pero la María del Corán no es la madre de Dios, no es la María de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, esa María del Corán, Dios le dice que va a tener un hijo y ella no tiene libertad. En cambio, la María verdadera, la de las Sagradas Escrituras, la que por la gracia de Dios conocemos por la revelación, cuando el ángel le dice que le hace esa anunciación de la saluda como Haere Kajeritomene, alégrate llena de gracia, alégrate tú que estás llena de gracia, porque has encontrado la gracia delante de Dios, porque has encontrado el favor ante Dios. Y aquí que parirás y darás a luz un hijo, el cual, o sea, y empieza a hablarle sobre ese hijo que ella sabía como buena judía, que es el hijo, que es el redentor prometido, que es el que vendrá a ocupar el trono de David, su padre, como le dice el ángel. Entonces, solamente hay una aparente objeción que es una duda legítima de la Santísima Virgen, porque Dios no quiere robots, sino que quiere que libremente, como es todo acto de amor, siempre libre, participemos de las gracias a las que Él nos llama. Entonces, dice esta Virgen que San Lucas nos dice se llama María, pero ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón alguno? Es cierto que algunas traducciones católicas, especialmente buscando esa claridad, dicen ni conoceré varón alguno. El sentido, aunque diga no conozco o no he conocido, sigue siendo el mismo en el sentido de no haber cohabitado con un hombre. Nos dice San Lucas que María Santísima estaba desposada con un hombre que era justo, que era José, San José. Y bueno, ahorita pasamos hacia después del parto, ¿no? O va unido hacia esto. Una vez que la Santísima Virgen da a luz a Jesús, también decimos que es virgen en el parto. La respuesta que le da el ángel a María Santísima en la Anunciación de San Lucas, le dice que he aquí que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, como su sombra. El Espíritu Santo va a descender por ella, es lo que rezamos en hacia ella, ¿no? Va a descender en ella y va a poder concebir, es lo que decimos en el Ángelus, que concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Luego, desafortunadamente, y a veces es común encontrar en redes sociales memes blasfemos o hasta una forma demasiado irreverente de decir, no sé, tal mujer yo creo consiguió por obra del Espíritu Santo, ¿no? En realidad es haber denigrado el misterio grande de que Dios mismo formara a una criatura, o sea, se encarnara y se hiciera uno de nosotros y lo hiciera mediante un acto milagroso al formar el cuerpo humano del Verbo, y en el cual se uniría el Verbo Divino dentro del seno de María Santísima, sin concurso de varón, como dicen las Escrituras. En la introducción al Evangelio de San Juan, dice San Juan de los cristianos que nacen no por la carne, ni por la sangre, ni por concurso de varón. Y analógicamente se entiende que los cristianos nacen así porque así ha nacido el Verbo. Nosotros es por la gracia, pero el Verbo de Dios se ha formado así de manera milagrosa, nuestro Señor Jesucristo, en el seno de la Santísima Virgen. Bien, entonces, posteriormente a esto nace el niño Jesús. Nosotros decimos también que la Virgen es virgen en el parto. ¿Qué implica que sea virgen en el parto?
implica, y en esto los padres lo dicen de diferentes maneras. Por ejemplo, la llaman jardín cerrado. O incluso hay una analogía que es muy bella, que dicen que es como un cristal a través del cual pasa la luz, pero el cristal no necesita abrirse ni quebrarse para que la luz pase. Así, de una manera milagrosa e inexplicable, la Santísima Virgen dio a luz a su hijo. Sí, y esto que se supone que todos confesamos es algo que a veces olvidamos. Por ejemplo, hay una película que se llama El Nacimiento. En general la película es muy bella, es muy buena, y muchas veces la gente la ve por Navidad, a veces la comparten en los grupos de las parroquias, pero resulta que tiene un error muy grande que desafortunadamente ya muchos católicos no captan, que es que el error es que en el momento en que la Virgen está dando a luz, precisamente tiene dolores de parto, pero la concepción virginal implica que no hubo todo ese drama tremendo físico que implica un parto. Primero, y eso tiene que ver con la Inmaculada Concepción, que el dolor es fruto del pecado, ¿no? Y también es parte de la condena aquí, que parirás a tus hijos con dolor, todo eso. Pero también tiene que ver con el privilegio que tiene la Santísima Virgen al hecho de ser virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, de una manera milagrosa que no podemos explicar. Los evangelios apócrifos, que no son parte de la revelación, desde luego, trataron de llenar esos huecos de lo que no se podía explicar. Y algunos, por ejemplo, decían que en ese momento se detuvo el tiempo. Si fue así o fue de otra manera, no lo sabemos. Dios lo sabe. Igualmente, varios místicos o algunos padres tratan de dar algunas explicaciones de cómo fue que se dio ese prodigio. No sabemos cómo fue, pero sabemos que fue así. Y realmente no era necesario tampoco ese dolor, porque el dolor que María iba a aportar iba a ser más grande que un dolor de parto. De hecho, ese dolor lo profetiza el momento de la presentación de Jesús en el templo, una purificación que realmente la purificación estaba prescrita por el Antiguo Testamento para las mujeres que habían dado a luz, y la Virgen lo hace solo para respetar esa costumbre, respetar esa tradición, para someterse a la ley de Dios, entonces vigente, que era la ley de Moisés todavía, pero en realidad ella no estaba obligada por el hecho de su parto virginal, de la concepción del verbo, y sobre todo de su parto, del parto que fue virginal, el parto de la Virgen, ¿no? Sin dolor, sin derramamiento de sangre. Pero es que también ahí precisamente se le profetiza que una espada le atravesará el corazón. O sea, los dolores de parto propiamente están precisamente al pie de la cruz. Ahí está el dolor más grande, un dolor incomparable, porque quien ama más es quien sufre más cuando ve sufrir a quien se ama. A nosotros nos pueden indignar las injusticias, pero una persona entre más justa, más le indignarán las injusticias. Entre más luz hay, es más clara la imperfección siempre. Entonces, el dolor de la Virgen debió haber sido tremendo. Además, por la intimidad que tenía con nuestro Señor Jesucristo. No solo del dolor físico de la cruz, que puede haber sentido, que sentían las otras mujeres y los que veían al ver el drama que fue la crucifixión, sino también ese dolor moral por la unión que tenía con Cristo, esa pensar en el desprecio que hacían de él, en la forma en la que se blasfemaba de Dios, en cómo lo habían abandonado sus amigos, todo eso. Bien, decimos que la Virgen es virgen antes del parto, durante el parto, y decimos que la Virgen es virgen después del parto. Y dado que pareciera que me he desviado del tema, aunque no es así, al traernos hacia la pasión, que también en esto se muestra como el dogma, cualquier dogma siempre está enlazado con todos los demás, y como el centro de nuestra vida cristiana y de la revelación misma es precisamente la redención, y cómo va todo ordenado hacia eso, en la bondad de Dios. En la pasión vemos que Jesús le encomienda a San Juan a su madre. Él le dice mujer, que también es interesante que la llame mujer, es decir, Eva, y no madre o no por su nombre. Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y le encomienda a San Juan Evangelista. Y sí, eh, muchos han visto ahí como al encomendarle la Virgen a San Juan, la estaba entregando como madre a nosotros los cristianos, pero no es solo eso, sino también una mujer judía que estuviera casada
debía quedar a cargo y bajo el cuidado de su esposo. Y si tenía hijos, debía quedar a cargo y al cuidado de sus otros hijos. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que el esposo de la Virgen, San José, ya no estaba. La tradición siempre ha dicho que San José es el patrono de la buena muerte porque murió acompañado de Jesús y de María. San José ya no estaba. Y también vemos otra cosa, no había otros hijos a los cuales pudiera encomendar nuestro Señor a la Virgen María. Bien, esto de que María tuvo otros hijos viene, no es cierto, pero viene de un problema con las traducciones. La virginidad perpetua de Nuestra Señora es curioso y es importante decirlo. Una vez que se separan los protestantes de la iglesia, los principales heresiarcas, Lutero, Zulino, todos ellos conservaron el dogma de la virginidad perpetua, de la maternidad divina, y todos estos dogmas los seguían confesando. Sin embargo, nosotros conocemos, sobre todo las iglesias protestantes no históricas, grupos evangélicos, que algunos parece que se constituyen sobre todo como fuertemente anticatólicos, especialmente en América Latina, ¿no? Niegan estos dogmas, como el de la virginidad perpetua, y citan la Biblia, partes donde habla de los hermanos de Jesús. Por ejemplo, cuando dice ahí que tu madre y tus hermanos te buscan, y nuestro Señor responde, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, que incluso prefieren ver ahí como una grosería de nuestro Señor en vez de ver cómo nuestro Señor realza, sobre la carne la cuestión de la virtud y la cuestión de la unión en el Espíritu, que desde luego la tenían la Santísima Virgen. Igualmente cuando habla de los hermanos de Jesús, que después la misma Sagradas Escrituras se aclara como estos hermanos en realidad son primos de Jesús, hijos de otra María. Incluso a los apóstoles, a Santiago, por ejemplo, y a Judas, los menciona como hermanos del Señor, Santiago el hermano del Señor, pero en realidad pues sabemos que es primo. Esto tiene que ver precisamente por la palabra de que se usa en, en la en la Biblia misma, en el texto tanto, pues en el texto griego, pero también por la forma en la que se designaban entre sí los grupos semíticos. Esto incluso, por ejemplo, no necesariamente un religioso, alguien que conozca por antropología o por historia cuestiones de cómo se configura el parentesco, sabe que hay grupos humanos, no solo los judíos o los o pueblos semíticos que no tienen la palabra o la distinción como nosotros de primos, sino que el hijo de la hermana de mi mamá o del hermano de mi mamá para mí va a ser mi hermano. Entonces esa denominación común de hermanos. Y lo más paradójico es que los que suelen decir que la Virgen tuvo otros hijos porque se habla de los hermanos de Jesús sin distinguir cómo las Sagradas Escrituras sí distinguen eso, son también los que ellos mismos se llaman hermanos entre ellos. Es como si dijéramos, pues si tú le llamas hermanos a todos los que van a tu templo, ¿quiere decir que son todos hijos de la misma mamá? Pues no, ¿verdad? De hecho, precisamente estos hermanos de Jesús, como Santiago, por ejemplo, después vemos que es María, madre, en otro lugar aparece María, madre de Santiago y de José, en otro es María, la esposa de Cleofas, la madre de Santiago, el menor, el que le dicen el hermano de Jesús. También en otro lugar de las Sagradas Escrituras dice que es María la madre de Santiago y José, Salomé, y pues bueno, total que en realidad si vamos a las Sagradas Escrituras no encontramos un sustento para hablar de los hermanos de Jesús como si María hubiera tenido otros hijos. También en las Sagradas Escrituras dice, por ejemplo, en un momento que salieron los hermanos de Jesús y le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, ¿no? Igualmente que nuestro Señor es llamado primogénito. Bien, hay que aclarar esto, primogénito no solo es que es el primero, sino también que es el único. Por ejemplo, Cristo es el primogénito del Padre, en el sentido de hijo único del Padre. Jacob también, si recuerdan ustedes, Jacob y Esaú, Esaú le vende su primogenitura porque había sido el primero y dicen de ahí, bueno, es que es por eso, porque entonces había más. Pues no,
también Efraín, por ejemplo, es llamado primogénito y es el segundo hijo de José en el Génesis. De manera que primogénito se puede entender tanto como el primero, como el más destacado, pero también se puede entender como el único, como unigénito. Bueno, estas son como cuestiones de palabras que tienen que ver. Luego hay otra cosa. Cuando San Lucas habla de la historia de la infancia de Jesús desde la Anunciación, eh, se dice que, especialmente creo que es la traducción de la Reina Valera, donde dice, y no lo conoció, no la conoció San José en Mateo, perdón, en el capítulo 1, en el versículo 25, y si no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Esto cuando el ángel le dice a José que no tema porque lo que María está concibiendo ha sido engendrado por Dios, que no tema tomarla por esposa. Y entonces cierra esa explicación San Mateo diciendo, y no la conoció a ella hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Bien, hasta no quiere decir, entonces a partir de ahí empezó. Y eso tiene que ver mucho también por cómo usamos el mismo español, ¿no? Otra vez volvemos al problema de las traducciones. El texto griego, por ejemplo, ahí dice ex, la transliteración sería como EWS, que quiere decir ese hasta, pero ese hasta es como el que está en otra parte de la escritura, cuando dice nuestro Señor, mira que yo estoy contigo, no te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte, es decir, no pudo tener hijos después de su muerte, ¿no? O sea, igualmente ese hasta implica un no más. Volvemos al mismo problema de cómo una palabra pues, puede ser usada de diferente manera. Pero les digo, tengan ustedes presente cómo entonces nuestro Señor entrega a la Virgen a San Juan en la cruz, de manera que no tenía otros hijos, porque ellos habrían tenido que cuidar de ella, como el ángel la saluda como llena de gracia, como el nombre de la Virgen era María, como ella su única duda es cómo será esto, puesto que no conozco varón, como Dios le hace la promesa de que el Espíritu Santo vendrá sobre ella, y como también nuestra Santísima Virgen cuando dice no conozco varón no se refiere a algo pasado, sino a algo presente y también como intención. De ahí que el matrimonio de San José y de la Santísima Virgen haya sido un matrimonio especial, virginal. Ahora también, ustedes consideren, nosotros sabemos por revelación que ese niño es Dios, pero para San José y para la Santísima Virgen, que también supieron por revelación que ese niño era Dios, igual para los judíos, ellos estaban a la espera del Mesías. O sea, una familia tendría que haberse ocupado única y totalmente de ese niño. O sea, no podría haber pensado en otras cosas, en algo distinto, en la procreación de otros hijos, ¿no? Pero además la intención de la Virgen de permanecer, la intención de la Santísima Virgen de permanecer virgen está clara, ¿no? En todas estas partes de las Sagradas Escrituras. Bien, ahora volvamos al dogma. ¿Cómo declara la Iglesia este dogma? El dogma de la virginidad perpetua aparece en el Quinto Concilio Universal y le aplica ahí en ese concilio, se llama la Santísima Virgen Deripatenos. Muchas veces se traduce como deípara, incluso hay varias oraciones que la saludan como tú crees la verdadera deípara, que es decir, siempre virgen. En la traducción del deípartenos sería siempre virgen, que nosotros, digamos, en español, ¿no? Ese título de siempre virgen le da también el signo de Letrán. Y bueno, esto viene, les digo, desprendido del versículo de San Lucas, Lucas 1:34. Y si gustan, estas cosas, me disculpo de no haber tenido como Oscar el haber preparado una presentación bonita y que pudiera servir para ustedes, o al menos que tuviera como lo básico, ¿no? Desafortunadamente mis ocupaciones no me lo permitieron, pero
durante la semana les iré compartiendo parte de los textos ahí dentro del grupo para que los tengan ustedes presentes. Además, ustedes pueden profundizar en ellos. Bien, también es el Salvador, cuando, bueno, ya lo comentamos. Igualmente, cuando los padres comentan, por ejemplo, Orígenes o algunos de los santos padres, los que sí eran santos, que comentan la cuestión de estos textos de la Sagrada Escritura que nosotros ahorita veníamos comentando, también ellos lo ven como, ven ahí la virginidad perpetua de María. Esta cuestión de la virginidad de la Santísima Virgen, les digo, fue el Sínodo de Letrán, año 649, con el Papa Martín I. Dice textualmente: la Santa Siempre Virgen Inmaculada María concibió del Espíritu Santo sin semilla, dio a luz sin detrimento de su virginidad y permaneció indisolublemente virgen después del parto. El texto latino dice: Beatissima Virginem Mariam, persistis semper in virginitatis integritate ante partum, siliteri impartut perpetuo postpartum. O sea, lo que nosotros decimos, ¿no? Virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Ahora, aquí hay algo que es muy importante. ¿Qué implica este dogma? Implica que la Virgen es virgen ¿en qué sentido? Es lo que llama virginitatis mentis, virgen en la mente, virginitatis sensus, virgen en los sentidos, virginitatis corporis, pero el dogma se refiere sobre todo a la virginitatis corporis. Ok, vamos a verlo. Virginitatis mentis, o sea, virgen en la mente o en el espíritu, virginidad en el espíritu, quiere decir precisamente esa fidelidad a Dios. De hecho, lo vemos, por ejemplo, en el Apocalipsis, muy claro, que aquellos que se mantengan vírgenes, no en un sentido físico, sino que conserven la fe, los que no se desvirginaron con las herejías o con el error, los que se mantienen fieles, son los que heredan las promesas del Cordero, son los que pueden entrar a la Nueva Jerusalén. Entonces la Virgen es virgen en ese sentido. La Virgen es virgen en el virginitas sensus, ¿no? En el sentido de la virginidad de los sentidos, o sea, que en ella no hay ningún movimiento desordenado, ni el más mínimo. Nosotros, por consecuencia del pecado original, es fácil que nos llegue a traer lo malo con apariencia de bien. Es fácil que nuestros sentidos se pierdan, nuestros sentidos nos traicionen, o sea, nos lleven hacia cosas que no son buenas porque parecen buenas. En la Santísima Virgen no está. Es fácil que nosotros nos enojemos rápido, que entendamos las cosas mal, que pensemos precipitadamente. En la Santísima Virgen no había eso. Pero sobre todo, esta virginitas corporis o integridad corporal es a la que se refiere el dogma de la virginidad perpetua. O sea que la Santísima Virgen en su carne, en su persona, en su cuerpo y en su alma fue siempre virgen. Y esto es importante remarcarlo ahora porque hay teólogos que dicen que bueno, la Virgen fue virgen, pero pues no en un sentido ahora sí de integridad corporal o del himen, dicen ellos. No es en ese sentido que la Virgen fue virgen, dicen estos teólogos modernos, ¿no? Dicen, por ejemplo, que la Virgen fue virgen porque pues, fue fiel a Dios, o hay algún sacerdote y algunas religiosas que no deberían ser tales, que por ahí salieron diciendo que la cuestión de la virginidad de la Virgen pues no era cierta o era una cuestión entre Dios y la Virgen, ¿no? Que no era importante para nosotros. Pero no, o sea, es parte de lo que Dios nos ha revelado, es parte de uno de los dogmas de nuestra fe. Y es una de las glorias de María que, como les digo, va unida al mismo Cristo, va unida al sentido de la honra y de la dignidad de Cristo y de la confesión que somos nosotros de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Esa virginidad de María es un privilegio que Dios le ha dado y que además era necesario en el sentido del prodigio. Bien, desde el principio hubo quienes objetaron estos, por ejemplo, en los primeros siglos del cristianismo, el Celso, Juliano el Apóstata, por ejemplo, estaban en contra de ese dogma y la iglesia siempre se mantuvo clara. De hecho, en esa cita de Isaías 7:14, he aquí que la Virgen, en el hebreo era Hamá, en griego Ne Parthenos, que además hay un himno muy bello, Virgen Madre, alégrate, es virgen, y se refiere a eso. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará por nombre Manuel, la Virgen.
Bueno, la virginidad en el parto, precisamente, tiene que ver con esta eh, integridad virginal. Y como les decía, la iglesia lo ha creído como algo que es realmente eh, que es cierto, que es verdadero, y la iglesia no ha dejado nunca de confesarlo. De esto, por ejemplo, decía San Agustín, en tales cosas la razón íntegra del hecho es la omnipotencia de quien lo hace. O sea, es un misterio y es una gracia. ¿Cómo fue que la Virgen permaneció virgen en el parto? ¿Cómo pudo salir nuestro Señor de las entrañas de la Virgen sin que haya habido todo lo que ocurre en un parto, sin que o sea, cómo pudo haber pasado eso y que la Virgen conservara la integridad en su cuerpo? Dice San Agustín, bueno, eso pregúntenselo a la omnipotencia divina. Yo ya entendí, dirá San Agustín en otro momento, que no puedo entender a Dios, que siempre nos acercamos a Dios, y se los decía también, ¿no? El dogma es lo que sabemos, de lo que Dios nos permite comprender, de lo que podemos profundizar en nuestra oración y ser de alguna manera iluminados para comprender mejor, pero va a ser siempre un misterio en esta vida. De Dios sabemos más lo que no sabemos que lo que sabemos. Toda la teología oriental se llama apofática porque hace mucho énfasis en lo que no conocemos de Dios, pero el mismo, la llamada teología positiva, el mismo Santo Tomás, nos dice cómo lo que conocemos por Dios lo conocemos por remoción, es decir, de Dios sabemos más lo que no es que lo que es. Y en este sentido de los misterios conocemos algo y podemos saber mucho, pero siempre va a ser apenas un atisbo, un quedarse en la puerta, aún ver desde lejos, porque son misterios que rebasan nuestro entendimiento, porque son misterios donde nuestro entendimiento dice, amén, es así, y es la fe la que, por gracia de Dios, que aceptamos el don de la fe y aceptamos el asumir eso que la fe nos enseña. Ya en los primeros siglos también vimos, por ejemplo, a Tertuliano, de Carne Christi, es uno de los que se oponía, Joviano también, hablaba de una concepción virginal, pero que no había permanecido siempre virgen. Y ante ello hubo padres que reaccionaron, ¿no? Por ejemplo, San Ambrosio. De hecho, San Ambrosio enfatizaba mucho como de San Ambrosio el sínodo y del cual derivó el credo, y el credo actual. Y el credo entonces precisamente retoma ese natus ex Maria Virgine, nacido de María la Virgen. Nosotros confesamos esa virginidad, virgen antes del parto, virgen durante el parto y virgen después del parto. En Mystici Corporis, de hecho dice el Papa Pío XII, que la Virgen, ella dio la vida a Cristo nuestro Señor con un parto admirable, mirando parto edit. Entonces, esto se encuentra siempre en la iglesia, no sé, San Jerónimo en una epístola, la 42, la 49, San Ambrosio, es decir, en la 42, San Juan Damasceno también, San Irineo, San Ignacio de Antioquía. De hecho, San Ignacio de Antioquía dice en el comentario, dice que quisiera leer aquí literalmente algo que dice él, ¿no? Dice, San Ignacio de Antioquía es un misterio que debe ser predicado en alta voz. O sea, es algo que debe ser conocido por todos. San Irineo, precisamente en su combate contra los gnósticos, contra los herejes, Clemente Alejandrino, Orígenes, San Agustín, bueno, hay consenso entre los padres, y también la iglesia siempre mantuvo esto en los sínodos, en los concilios: virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. La virginidad después del parto, les decía ahorita que era el concilio de Letrán, con el título de Hipra, siempre virgen, de Hipartenos, sí, virgen siempre, y como entre ellos San Jerónimo, San Ambrosio, San Agustín, fueron del lado occidental los que más grande tuvieron presente esto. Bien, redondando y ya para terminar, para poder atender, si es que es preciso la cuestión de realizar, aclarar preguntas. De nuevo reitero, confesamos nosotros que la Virgen Santísima fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Esta virginidad sobre todo enfatiza su integridad corporal, pero implica y deriva de ahí que por gracia y privilegio de Dios, la Santísima Virgen tuvo una virginidad espiritual, siendo fiel a Dios,
tuvo eh, una virginidad corporal de integridad y una virginidad de sentido en cuanto que sus sentidos estaban siempre ordenados, que sus movimientos, las emociones y todo lo que a nosotros a veces nos confunde o nos hace elegir el mal creyendo que es un bien, en la Santísima Virgen no pasaba. Y finalmente y sobre todo, les reitero, esa integridad física de la Santísima Virgen. Y esa integridad física es sobre todo en cuanto a su cuerpo, como les reitero, o sea, es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, de manera que cuando volvamos a ver alguna película donde la Virgen tiene dolores de parto, pues sabemos que eso no fue posible según los datos de la revelación, de manera que cuando veamos a algún cura o sacerdote, perdón, sí, algún sacerdote o monja o monje religioso, o cualquiera que se diga católico, que se diga cristiano, que niegue estos dogmas, sabemos que en realidad no está compartiendo la fe que la Iglesia ha enseñado siempre y en todas partes. Y en este sentido, más que hablar, que luego se habla mucho de conservadores o liberales o de izquierdas o de derechas, la Iglesia siempre usa términos muy claros: ortodoxia, o sea, fidelidad a la fe, o herejía. Entonces, pues tales los que niegan unos dogmas, si lo hacen contumazmente, pues son herejes. ¿Qué hay que hacer por ellos? Rezar y mantenernos firmes en la verdad y decir la verdad siempre y cuando sea esto posible a tiempo y a destiempo, como decía San Pablo. Claro, no es lo mismo hacer una invitación a leer la Biblia, agarrar a la gente a bibliazos, ¿no? Pero siempre que escuchemos una blasfemia de este tipo, pues sí estamos invitados a reparar. Ya, ahora sí, finalmente, ya para callarme y poder dar pasos y a preguntas, comentarios, ¿en qué nos relaciona esto a nosotros? Bueno, en el cuidado del propio cuerpo y de todos los sentidos y de la integridad del ser, porque nosotros como cristianos creemos no que tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Decimos en el credo que al final creemos en la resurrección de la carne, este mismo cuerpo que nosotros tenemos ahora, si en su gracia y misericordia Dios nos concede salvarnos, si somos fieles a su gracia y nos salvamos, hacia el final de los días va a resucitar. Cuando un cuerpo sepultado queda como semilla de resurrección, dice San Pablo, y va a resucitar glorioso. Y Cristo es el primero entre los muertos, dice, pero también el primero entre los vivos, el primero entre los que ha resucitado. Y la Santísima Virgen, sabemos, y lo vamos a meditar, está en los cielos en cuerpo y alma. Bien, esta integridad de la Virgen en su cuerpo nos invita también a la integridad de nosotros en el cuerpo. Dice San Pablo que nosotros ya debemos ser como hostia inmaculada entregada a Dios. Y que si alguna vez servimos con nuestro cuerpo al pecado, que entonces ahora nuestros miembros sean útiles a Cristo. Hay oraciones muy bellas. Recuerdo una, por ejemplo, a la Santísima Virgen, donde dice que nos purifique y nos libre de los pecados pasados, incluso los pecados que se hayan cometido con la mente, porque es fácil tener esos arraigos, esos movimientos que a veces nos detienen, incluso puede ser hasta vicios, ¿no? Y precisamente ahí es donde vemos cómo tenemos un auxilio. No es un impedimento el que ya haya sido toda pulcra, que haya sido toda íntegra, el que nosotros quizás si tenemos algún problema en el plano de la integridad de nuestros sentidos, que lo mismo puede ser con apetitos desordenados en una cuestión de lujuria, que en una cuestión de gula, que en una cuestión de intemperancia, que en una cuestión de ira, porque todo eso tiene que ver con la carne. No tener miedo ante ella, sino saber que así como es Madre de Dios, es Madre nuestra, que es Madre de Misericordia, y que es quien puede ayudarnos precisamente, dado que ella tuvo todos esos privilegios, alcanzarnos de Dios, a vivir conforme a Dios, según el estado de cada uno, ¿no? El casado viviendo el sacramento del matrimonio, con fidelidad a Dios, el soltero consagrado, la consagrada, viviendo fiel a sus votos o a su situación de vida. Bien, ahora sí, no sé si hay aquí preguntas o comentarios en el chat, porque no veo aquí comentarios, entonces no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, comentario o duda. Por favor, Fernando, si gustas prender tu micrófono.
Leo, ponnos por favor la pregunta. Te leemos. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Y bueno, en lo que Fernando escribe su pregunta, que no veo que esté antes. Entonces, ok. ¿Qué hubiera pasado si solo Eva hubiese comido el fruto? Bien, estamos en mundos paralelos, ¿no? Entonces no sabemos qué hubiera sido si las cosas no fueron como fueron. Lo que sí sabemos es que en el orden que hizo Dios, y esto no es para justificar cosas que no deben ser justificadas, en el orden que Dios puso para nuestros primeros padres, Eva es igual en dignidad a Adán, como toda mujer, igual en dignidad al hombre. Ambos están llamados a la santidad, ambos estaban llamados a contemplar a Dios, podían hablar con Él. Pero Dios, en el orden que hizo, encomendó a Adán el cuidado de Eva. Adán lo puso a cargo. Adán lo hizo cabeza, y lo reitera San Pablo, ¿no? Una cabeza no quiere decir que someta, no en el sentido pues de sometimiento que se entiende y que a veces se critica las Sagradas Escrituras como machismo, no, de ninguna manera, no en ese sentido, sino en el sentido de cuidado, y eso lo vemos en un plano también natural. De hecho, en muchas culturas siempre ha sido el hombre el que tiene un especial cuidado por la mujer. Juan Pablo II recordaba, cosa que es cierta, como incluso hasta el carácter físico, ¿no?, del varón, su mayor fuerza, sirve para la protección de la mujer, para ese cuidado. Bien, Adán tenía una responsabilidad ante Dios respecto de Eva, en tanto que Eva era su esposa. Como todo varón casado tiene una responsabilidad de su esposa, y la esposa del esposo también, pero en el orden de Dios así es, como los padres lo tienen de los hijos. No, Eva no es una niña, ni una mujer es alguien incapaz, no. Pero en el orden que Dios había hecho, así lo estableció para nuestros primeros padres. Al menos lo que se puede deducir, si solo Eva lo hubiera hecho, habría sido distinto. ¿Qué tan distinto? No sé. Las cosas son como están, ¿no? Que además, como nos explicaba un sacerdote en cuestiones de exégesis, siempre nos acercamos de una manera misteriosa. La Biblia lo plantea de una manera mistérica, ¿no? O sea, no hace énfasis en cosas que a lo mejor a nosotros nos gustaría saber más en un plano científico, sociológico o psicológico o de otras áreas, que de ahí se pueden desprender cosas así, pero pues las cosas se establecen tal cual y es lo que Dios nos ha revelado. Lo demás ya sería especulación. Eso por un lado. Por otro lado, algo que se me olvidó comentar sobre la cuestión de la sangre, que no es propiamente algo bíblico, sino extra bíblico y extra, pues extra también patrístico, y que es un dato más antropológico de por qué, por ejemplo, era importante que la Virgen se mantuviera virgen, es porque en todos los pueblos, eh, precisamente esta idea de la mujer, de la necesidad de purificación con el parto y con los ciclos de la menarquia, tiene que ver con la cuestión de que se concibe la impureza en el sentido de la sangre. Nosotros como cristianos no creemos en eso, ya eso es de la antigua ley, ¿no? Pero eso estaba en pueblos incluso paganos. ¿Por qué? Porque había un derramamiento de sangre en la mujer que el hombre, o sea, el varón, no entendía. Y porque el derramamiento de sangre siempre o casi siempre era precisamente en las guerras, a partir de luchas o de violencias. Entonces, y esto es, les digo, más allá del dato revelado, convenía en el sentido de cómo la humanidad entendía las cosas en su momento y las entiende, que la Virgen no tuviera ese derramamiento de sangre. Bien, lo de Eva creo que quedó medianamente contestado. La respuesta fácil y corta y la más certera es que no sabemos, porque las cosas no están descritas así en el texto sagrado, pero lo que sí sabemos es que había un orden establecido por Dios en el cual Adán era cabeza y Adán era el que debía estar a cargo de, del cuidado de que se respetara esa ley de Dios y de acompañar y apoyar a Eva para que pues cumpliera con la voluntad de Dios que les había dado a ambos. No sé si hay otra pregunta, algún otro comentario. Gracias, Fernando, y espero que pues haya quedado un poco eh, mejor. Ok, no sé si hay alguna otra duda, comentario, sugerencia. No. Ok, bueno, pues parece que está todo claro.
Entonces recuerden, este dogma implica que la Virgen fue virgen antes del parto, durante el parto, después del parto, como nosotros confesamos. Y les pido de favor que me sigan para hacer entonces, si no hay más dudas, una oración final que está justo aquí en el grupo. La puse. Entonces, si quieren, aquí también se los puedo compartir en el chat el link por si gustan acompañarnos a rezarla ya para finalizar esta sesión. Les agradezco mucho, de verdad, les agradecemos profundamente que nos hayan acompañado. Les pedimos que nos acompañen la próxima semana. Vamos a seguir avanzando y como les decía, les agradezco profundamente su perseverancia. Sabemos que a veces es complicado, pero al mismo tiempo es algo encomiable de reconocerse. Es un esfuerzo que hacemos, ustedes, nosotros, todos los que estamos aquí, para profundizar, para estudiar, para meditar y para de esta manera honrar a la Santísima Virgen y mediante ella, por ella y con ella pues a Cristo y así entrar a alabar a la Trinidad misma, ¿no? Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Regocíjate María, Madre de Dios, Virgen llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque has dado luz al Salvador de nuestras almas. Verdaderamente es digno y justo aclamarte, bienaventurada Madre de Dios, Teotocos, siempre dichosa e inmaculada, Madre de nuestro Dios, más venerable que los querubines, incomparablemente más gloriosa que los serafines. Tú, que virginalmente has dado a luz al Verbo de Dios, verdaderamente, Madre de Dios, Teotocos, te magnificamos. Oh bendita Madre de Dios, oh purísima y bendita María, derrama la misericordia de tu Hijo y Dios nuestro sobre nuestra alma apasionada, y por tu intercesión, concédenos la gracia de hacer solo buenas obras, que podamos pasar el resto de nuestra vida sin mancha, sin tacha, y con tu ayuda alcancemos el cielo. Oh Virgen, Madre de Dios, la única, pura y bendita, oh Reina del Esposo Celestial, defensora de nuestras almas, libra a tus siervos de todo mal. Oh Madre de Dios, te ofrecemos los himnos de acción de gracias y de victoria, pues tú tienes el poder invencible, líbranos de toda calamidad, que podamos clamarte. Regocíjate, oh siempre Virgen María. Amén. Pues bueno, que tengan una excelente semana, que Dios los bendiga, recen por nosotros, nosotros por ustedes, son bienvenidos la próxima semana, a la misma hora, ahí el link estará compartido en el grupo. Igualmente, si gustan, vamos a seguir con los dogmas, si gustan invitar a más gente, socializarlo, pues se les agradece también. Y gracias por el esfuerzo que han hecho de estar con nosotros. Primero Dios, nos vemos la próxima semana con otro tema a cargo de otra persona. Seguimos meditándolos y estudiando los dogmas marianos. Excelente semana para todos. Hasta luego.